Revelado, el increíble momento en que el magnate desafía a la mansión y honra a quien fue burlada. Carlos estaba a punto de enfrentar su mayor desafío. La mañana del concurso, una mezcla de nervios y determinación lo envolvía. Sabía que su diseño no era solo un puente, era un homenaje a su madre, esa mujer valiente que había educado a su único hijo con esfuerzo y amor. La risa burlona de sus compañeros resonaba en su mente. Burla sobre su acento, su ropa barata y su humildad chocaban contra su deseo de demostrar, con su talento, que nada de eso importaba. Camino a la universidad, el eco de sus palabras en la infancia lo impulsaban. Carlos, el esfuerzo es tu mejor carta de presentación. Sin embargo, el peso del juicio ajeno era abrumador. Su mente se aceleraba, sus manos sudaban y una presión creciente oprimía su pecho. ¿Estaría a la altura? ¿Podría su visión de un puente que uniera dos mundos superar las expectativas de quienes crecieron entre lujos? Con una respiración irregular, recordó la razón detrás de su lucha. No solo era un concurso, era la búsqueda de reconocimiento para quienes eran invisibles en la comunidad que representaba. A medida que los competidores se presentaban en una sala rodeada de opulencia, el brillo del oro y la sofisticación de los diseños lo hacían sentir diminuto. Pero cuando llegó su turno, Carlos se erguió al dedicar su diseño a su madre, esa mujer que había sido maltratada por el mismo magnate que ahora lo observaba desde el fondo de la sala. Blackstone, el poderoso empresario, era un rostro conocido en sus recuerdos familiares, un recuerdo amargo que se intensificaba en su interior. Justo cuando empezó a hablar sobre la importancia de su puente, el magnate interrumpió. ¿De verdad crees que ese es un proyecto viable? Se burló, sus palabras como cuchillas afiladas que desgarraban la frágil confianza de Carlos. La sala se llenó de murmullos y miradas desaprobatorias. En ese instante, la duda se instaló de nuevo en su mente. Recibió la oferta del magnate, fama y recursos a cambio de comprometer sus principios. Pero cada palabra de su madre resonaba, recordándole que el verdadero éxito no se mide en riqueza, sino en valores. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El sudor le corría por la frente mientras se preparaba para cerrar su presentación. Lo que había comenzado como un relato sobre un puente se había convertido en una lucha personal. En un momento de claridad, recordó los sacrificios de su madre, cómo había enfrentado a quienes la despreciaban. Entonces, con los músculos tensos y el corazón palpitante, Carlos se encontró balanceándose entre la ambición y la lealtad, sintiendo la presión de no solo representar su trabajo, sino también el legado de su madre. La multitud aguardaba ansiosa, y él decidió que tenía que ser más que un ladrillo en la construcción de su propia historia. ¿Podría realmente desafiar al magnate y mantener su honor intacto? La incertidumbre lo envolvía mientras la tensión se apoderaba del ambiente, acerca de qué camino decidiría tomar. La sala se llenó de murmullos, una cacofonía de voces que se entrelazaban en un halo de desaprobación. Ricardo Blackstone sonrió con desdén mientras Carlos se posicionaba en el centro, aún con la mirada fija en el suelo. La inseguridad lo abrazaba, pero su deseo de salir adelante produjo un resplandor en su corazón. Lo que sintió no fue simplemente miedo, sino la determinación de desafiar no solo al magnate, sino a cada duda que había crecido dentro de él a lo largo de los años. Sin embargo, esa batalla interna no era sencilla. La sombra de su pasado se cernía sobre él como una tormenta. Respiró profundamente, llenándose de valor, y alzó la vista hacia Blackstone.
Este puente representa más que una estructura, es un símbolo de unión, de esa brecha que se ha mantenido entre dos mundos que se deberían abrazar, comenzó a decir, dándose cuenta de que su voz se volvía más firme con cada palabra. Esta no era una simple exposición, era su defensa, su manifiesto personal. Con el auditorio al borde de sus asientos, Carlos quiso llevar a la audiencia en un viaje visual. Describió detalladamente cómo el puente no solo conectaría dos orillas, sino que también promovería un intercambio cultural y social. En su mente, recordó a aquellos de su barrio que luchaban por sanar las divisiones que sus diseños podrían ayudar a cerrar. Cuanto más hablaba, más se sentía liberado del yugo del juicio ajeno. La burla de Blackstone, aunque desafiante, se tornó en un eco lejano. Carlos comprendía que enfrentarse al magnate era también enfrentarse a la historia de su vida, a los obstáculos que había sortear para estar allí. Entonces compartió su visión con pasión. Este puente no solo es concreto y acero, es un recordatorio de que todos merecemos espacio y dignidad. El murmullo de la sala cambió, había algo en su sinceridad que conectaba con la audiencia. Sin embargo, el magnate no podía dejar las cosas tan fáciles. Con una ceja levantada, interrumpió. «¿Pero realmente crees que alguien como tú podría llevar a cabo un proyecto así? ¿Qué experiencia tienes?», cuestionó, su voz rebosante de desafío. Carlos sintió que su estómago se contraía. La provocación era clara. Este era un ataque a su capacidad, a su esencia. En lugar de dejarse abatir por el tono despectivo, decidió usar la duda como impulso. Recordó las noches sin dormir, las horas dedicadas a estudiar y trabajar en su modelo, las lecciones de su madre sobre el valor del esfuerzo. Puede que no tenga experiencia en grandes proyectos, pero tengo la pasión y el compromiso de quienes han estado invisibles por demasiado tiempo. Esto no es solo mío, es un legado, respondió con firmeza, sintiendo cómo la confianza crecía en su interior. A través de su respuesta, Carlos no solo verbalizaba su lucha, sino que también tocaba las fibras emocionales del público. Muchos comenzaron a aplaudir en apoyo. Esa conexión lo llevó a otro nivel de claridad. Su camino no solo trataba de ganar un concurso, sino de ser alguien que inspirara a otros a luchar por sus sueños. Mientras los aplausos retumbaban en la sala, sintió que no podía detenerse. Entonces, la presión interna que había sentido como una amenaza la transformó en una luz que iluminaba su camino hacia adelante. Poco a poco, se dio cuenta de que su lucha era más que un propósito personal, era un llamado a ser un agente de cambio. La presentación terminó, pero la confrontación recién comenzaba. Con el magnate avivando su curiosidad, Carlos se dio cuenta de que se había puesto en juego más que su futuro. Un dilema moral vibrante estaba justo frente a él. ¿Desafiaría el status quo con su visión, incluso si eso significaba arriesgar la oportunidad de recibir la ayuda de Blackstone? La decisión que tendría que tomar pronto no sería fácil, pero uno era seguro, ya nada volvería a ser igual. El auditorio se despejó, dejando solo a Carlos en sus pensamientos mientras preparaba su próximo movimiento. La sensación de incertidumbre llenaba el aire, y con ello su determinación se reafirmaba. La cara de Blackstone aparecía imponente en su mente, como una maldición y una bendición simultáneamente. ¿Qué camino seguiría? Carlos se quedó solo en el auditorio, la euforia del momento inicial contrastando con la fría realidad que se avecinaba. Los aplausos que un momento antes lo habían elevado, ahora se disipaban, dejando un eco vacío. La mirada desafiante de Blackstone seguía persiguiéndolo, y con cada segundo que pasaba, la presión de tomar una decisión se hacía más abrumadora. Se sentó en una de las sillas vacías, rodeado de papeles esparcidos que contenían su trabajo y sus planes. La luz artificial del espacio se reflejaba en su rostro, y sintió que ese resplandor era un símbolo de su propia lucha interna.
Hacía tiempo que el miedo a fracasar había sido una presencia constante en su vida, un silencioso compañero que le recordaba cuán frágil era su camino. Sin embargo, en esas sombras había también un deseo ardiente de demostrar que su voz podía ser escuchada, que su visión no debía ser ignorada. Mientras reflexionaba, su mente vagó hacia su madre, quien siempre había sido su mayor apoyo. Recordaba cómo le contaba historias sobre las maravillas que podía crear, sobre cómo su talento debía ser utilizado para construir puentes, literal y figurativamente, entre las personas. Esa era la esencia de lo que él había presentado. Esa idea vibrante se alzaba por encima de la duda y la inseguridad, y la validaba con cada pensamiento que pasaba por su mente. Con una nueva determinación, Carlos se puso de pie. Ya no podía permitir que la duda de alguien más definiera su futuro. La insidia de Blackstone iba más allá de una simple crítica. Era un desafío directo a su valor y autenticidad. Era su momento de demostrar que aquellos que descreen también pueden ser testigos del cambio. Pasó la siguiente hora revisando sus notas, reforzando sus argumentos y preparando una respuesta efectiva a cualquier eventualidad que pudiera surgir. Cada palabra escrita era una declaración de intenciones, un paso firme hacia adelante. Carlos sabía que la oportunidad de comprometerse con Blackstone podría darle un apoyo invaluable, pero también sabía que aceptarla podría significar sacrificar sus ideales en el proceso. Finalmente, decidió que debía tener una reunión con Blackstone, una conversación abierta y franca, donde expusiera no solo su visión del puente, sino también su deseo de crecer, aprender y trabajar juntos. Pero había una condición: no iba a dejar que su compromiso con el proyecto oscureciera sus valores y creencias. El camino que había elegido no era sencillo, le esperaba una lucha constante. Mientras se dirigía a la sala donde podría encontrar al magnate, su corazón latía fuertemente. La adrenalina corría por sus venas y, a pesar de sus temores, había algo liberador en enfrentarse cara a cara con el arquitecto de su propia incertidumbre. Al llegar a la puerta, sintió un escalofrío recorrerlo. Este era el momento en que tendría que reivindicarse. No era solo un prototipo de puente que estaba presentando, era una oportunidad de dialogar sobre el significado de la lucha, el sufrimiento y la posibilidad de construir algo que no solo uniera dos extremos, sino que pudiera modificar la narrativa de su propia vida. El eco de sus pasos resonaba en el pasillo, llevándolo a un cruce de caminos. La voz de Blackstone y su mirada despectiva ocupaban su mente. Mientras la puerta se abría lentamente, Carlos pensó que esta podría ser su última oportunidad para crear un impacto significativo, tanto para él como para su comunidad. Una voz profunda resonó en su mente. ¿Estás listo para lo que viene, Carlos? Era su propia duda. Y en ese instante, mientras respiraba hondo y preparaba sus palabras, entendió que no solo se enfrentaba a Blackstone, se estaba enfrentando a sí mismo. Las decisiones que a partir de ese momento tomarían marcarían no solo su carrera, sino su vida misma. Y con cada paso que daba hacia el encuentro, la pregunta que lo atormentaba resurgía. ¿Podría realmente cargar con el peso de esa decisión sin perderse a sí mismo? La sala, y con ella el destino de su futuro, se abriría ante él como una página en blanco, lista para ser escrita. Tendría el valor de escuchar no solo a su adversario, sino también a su propio corazón y a las voces que lo llevaron hasta allí. La puerta se abrió finalmente, revelando una habitación llena de luces cálidas y modernos muebles minimalistas. Blackstone estaba sentado detrás de un amplio escritorio. Su expresión era un enigma que Carlos se sentía ansioso por descifrar. Los ecos de sus pasos parecían retumbar en su interior, cada uno un recordatorio del desafío que estaba a punto de aceptar. «Siéntate, Carlos», dijo Blackstone, su voz firme pero sorprendentemente acogedora. Antes de tomar asiento, Carlos inhaló profundamente, se preparó mentalmente y recordó las palabras de su madre. La conversación podía ser un puente o un muro. «Gracias por verme», respondió Carlos, forzando una sonrisa mientras se acomodaba en la silla.
La imagen del puente que había creado orbitaba en su mente, tanto un símbolo de su trabajo sólido como de su necesidad de conectarse más allá de lo físico. «Me gustó lo que presentaste», dijo Blackstone, sin rodeos, «pero siempre hay un pero. Tu enfoque es idealista. Necesito saber si estás dispuesto a ser más pragmático. En este negocio hay sacrificios que hacer». Carlos sintió que una ola de frustración le subía por el cuello. Decidió no dejar que la rigidez del magnate lo intimidara. «Entiendo, pero la esencia del diseño del puente es más que funcionalidad», ripostó, su voz firme. «Debe representar unión y propósito, no solo ser una estructura de acero». Se produjo un breve silencio, donde la tensión parecía palparse en el aire. Blackstone lo miró fijamente, y, por un momento, Carlos se sintió expuesto. El magnate parecía escudriñarlo, buscando sus puntos débiles. Sin embargo, mientras el tiempo avanzaba, Carlos empezó a reconocer el rostro de su adversario como un reflejo de su propia inseguridad. A menudo confundimos la ambición con la necesidad de ceder nuestros ideales. No quiero ser un arquitecto entre sombras, sino alguien que lleve luz a lo que diseño, continuó Carlos. Su determinación crecía, cada palabra un ladrillo que reafirmaba el puente de su autorrefuerzo. Blackstone arqueó la ceja, claramente intrigado por la convicción de Carlos. «Interesante, pero recuerda, la ambición puede ser un arma de doble filo. ¿Estás dispuesto a enfrentar la resistencia no solo de mí, sino de todos los involucrados en este proyecto?» Carlos se detuvo a pensar. Podía sentir el peso de las expectativas que todos tenían sobre él, incluyendo las de su madre. La lucha no solo sería profesional, se trataba de mantener su identidad en un mundo que a menudo prioriza la eficacia sobre la ética. «Estoy dispuesto a luchar por lo que creo», respondió, su voz resonando con una calma determinada. «No voy a cambiar mi visión por la presión externa. Estoy aquí para construir un puente que pueda ser un legado, no solo un proyecto terminado. Debo hacer las cosas a mi manera». Blackstone asentía lentamente, como si comenzara a ver algo que no había anticipado. Pero, en su mente, Carlos sabía que esta era solo la primera batalla ganada de una guerra mucho mayor. Una guerra que exigiría no solo sus capacidades técnicas, sino una profunda conexión con su integridad. «Bien», replicó Blackstone, «te doy la oportunidad de demostrarme que puedes navegar este camino complicado. Pero asegúrate de que lo que construyas sea realmente resistente». El desafío resonó en Carlos con un eco profundo. Aquí no solo se trataba del proyecto, sino de su crecimiento personal y profesional. Al salir de la oficina, dejó atrás el temor y la ansiedad que lo habían acompañado hasta ese momento. Ahora, cada paso hacia adelante era una afirmación de su autenticidad. Sin embargo, al hacer una pausa en el pasillo, otra duda emergió en su mente. ¿Podría sostener la presión de las expectativas sin perder su esencia? La respuesta aún se sentía incierta, pero en ese instante supo que estaba dispuesto a averiguarlo, aunque el costo fuera alto. La oportunidad que se le presentaba era al mismo tiempo una trampa y una ventana de posibilidades. Mientras se alejaba, un pensamiento inquietante surgió. ¿Estaba realmente preparado para lo que significaría compartir su visión con quienes, como Blackstone, podían tener sus propios intereses en juego? El camino se extendía ante él, lleno de oportunidades y obstáculos. Cada decisión podría cambiarlo irrevocablemente. Carlos se sintió atrapado entre el deseo de progresar y la desconfianza que le generaba la relación que empezaba a forjar con su enemigo. ¿Hasta dónde sería capaz de llegar para mantener su autenticidad y su legado? El día siguiente se presentó ante Carlos como un examen inesperado. El viraje entre la confianza que había ganado en la oficina de Blackstone y la incertidumbre que lo consumía mientras se preparaba para la reunión del equipo fue desalentador. La imagen de su madre sonriendo le recordaba todo lo que había valido la lucha por su identidad. Sin embargo, la angustia de decepcionarla al seguir un camino que podía oscurecer sus valores le apretaba el pecho.
A medida que entraba a la sala de conferencias, el brillo de las luces fluorescentes contrastaba con la penumbra de sus pensamientos. El equipo ya estaba reunido, murmurando sobre el proyecto. Sus caras reflejaban una mezcla de entusiasmo e intriga. Sabían que Carlos era el nuevo, el arquitecto, que había desafiado a Blackstone, y la pregunta en el aire parecía ser si su idealismo era más que un concepto vacío. Tomó su lugar entre ellos, desempacando todos los planos que había estado trabajando incansablemente. No podía permitir que el miedo al juicio lo frenara. «Buenos días a todos», comenzó, su voz resonando ligeramente en el espacio. Los rostros se volvieron hacia él, y aunque unas miradas mostraban apoyo, otras estaban bañadas en escepticismo. Desplegó uno de los diseños del puente, su mente enfocada en recordar cada detalle que había forjado con tanto empeño. Este diseño no es solo una estructura, representa una conexión. Quiero que los usuarios sientan que están atravesando no solo una obra de ingeniería, sino un símbolo de unión y propósito. Las palabras fluyeron de su interior con una pasión renovada, pero ante el silencio inicial, la inseguridad volvió a hacer acto de presencia. Era fundamental provocar una reacción, y no solo de reconocimiento, sino también de entendimiento. Cuando uno de los ingenieros más veteranamente inclinó la cabeza, Carlos se sintió interrumpido por momentos, pero no podía dejar que esas dudas lo dominaran. «Entiendo que la viabilidad económica y la eficiencia son fundamentales», prosiguió, «pero también deberíamos considerar lo que este puente significa para la comunidad, cómo puede mejorar la vida de quienes lo usarán. Un diseño que hable con la gente, que invite a pertenecer a un entorno radicalmente diferente, eso no tiene precio». Se produjo un murmullo en la sala. Algunos asintieron, mientras otros fruncieron el ceño. Uno de sus colegas más cercanos, Javi, levantó la mano. «Es un excelente punto, Carlos, pero Blackstone va a querer ver resultados tangibles. ¿Cómo planeas asegurar que esto no solo sea una bonita idea?» La pregunta, aunque desafiante, resultó ser una oportunidad. Carlos respiró hondo y, exudando determinación, explicó sus estrategias para equilibrar su visión con las realidades del mercado. «La clave está en la innovación. Podemos implementar tecnologías sostenibles que reduzcan costos operativos. El enfoque no solo es estético, también debe ser práctico». Pero cada respuesta y cada intento de refutar las negativas venían con su propia carga emocional. La presión del grupo lo empujaba a un estado de hiperconciencia, crujiente entre el deseo de ser fiel a su propósito y la necesidad de ser visto como un profesional competente. «Lo que estamos tratando de hacer es más que solo un puente», continuó, sus ojos reflejando un ardor creciente. «Es una invitación a soñar, a imaginar lo que podría ser, y debemos presentarlo así ante los inversionistas. Si lo hacemos bien, no solo convenceremos a Blackstone, sino a todos los que duden de nosotros». A medida que la reunión proseguía, también lo hacía su determinación, entrelazando la realidad inminente de la presión que pendía sobre su cabeza. Carlos se sentía más cerca de un cambio revelador, capaz de reencauzar lo que hasta ese momento había sido un río turbulento de contradicciones internas. En el momento en que la reunión concluyó, no pudo evitar sentir que un nuevo sendero había comenzado a formar entre él y sus compañeros. La percepción del grupo estaba empezando a transformarse, pero un nuevo reto aguardaba en la esquina de su mente. ¿Podría realmente mantener esta autenticidad ante Blackstone cuando se esperaba que entregara algo más pragmático? Mientras se alejaba de la sala, un nuevo pensamiento inquietante surgió. Tal vez esta lucha no fuera solo contra las expectativas externas, sino también contra sus propios miedos profundamente arraigados. Fue entonces que sintió un escalofrío al pensar, ¿podría más que un puente visibilizar su esencia? ¿Era el momento de encontrar su verdadero legado? El eco de sus palabras resonaba en la mente de Carlos mientras abandonaba la sala de conferencias. La mezcla de entusiasmo y ansiedad se apoderaba de él, ya que cada paso que daba resonaba con el latido de su determinación. Sabía que había presentado algo más que un mero diseño. Había ofrecido un vistazo a su propia identidad.
Sin embargo, mientras se dirigía a su despacho, la duda se instaló más profundamente. La presión de Blackstone era implacable, y el peso de cumplir con las expectativas laborales se mezclaba con la necesidad de no traicionar lo que representaba. Decidió sentarse en su escritorio, abriendo los planos del puente una vez más. Los trazos eran claros, pero en su mente cada línea parecía tambalear entre lo que era posible y lo que se esperaba. Para lidiar con esa inquietud, Carlos decidió reunir datos de otros proyectos similares llevados a cabo por Blackstone. Mientras revisaba cifras y análisis, comenzó a vislumbrar un camino. Encontraba formas de entrelazar su enfoque creativo con la dura realidad de la industria. Los números se convirtieron en su aliado, mostrándole que no todo lo que brillaba en los planos era un sueño irrealizable. Había huellas de otros como él que habían logrado marcar la diferencia sin sacrificar su esencia. La tarde avanzaba, y con cada gráfica que revisaba, la angustia inicial se tornaba en un sentido renovado de propósito. Carlos empezó a esbozar un nuevo plan, uno que presentó su visión no solo como un sueño, sino como una estrategia concreta. Plantearía un enfoque que combinara sostenibilidad y rentabilidad, buscando darle un sentido tangible a su idealismo. La llegada del siguiente día trajo consigo nuevas energías. En la reunión de seguimiento, Carlos articuló su visión con claridad y convicción. El puente que diseñamos no solo debe ser funcional, podemos mejorar la infraestructura de la región mientras fomentamos un espacio accesible para todos, decía, mientras un aire de persuasión comenzaba a emanar de su figura. Las reacciones de sus compañeros iban desde la sorpresa hasta el interés genuino. Javi, quien lo había desafiado antes, ahora lo miraba con aprecio, como si estuviera observando la evolución de un colega en quien valía la pena confiar. Cada pregunta que le hacían se sentía como un puente adicional a su vector de éxito, y en lugar de enviarlo hacia el abismo de la incertidumbre, lo elevaba hacia el logro. Sin embargo, aún había voces críticas que no desaparecieron con el aplauso de los demás. Se alojaban en la esquina más oscura de su ser, formulando preguntas que resonaban con culpa. ¿Podría realmente encontrar la manera de equilibrar su ética profesional con la dureza del mundo corporativo? Mientras el diálogo en la sala se intensificaba, la inquietud no se desvanecía por completo. El verdadero desafío aún estaba por llegar. Si quería convencer a Blackstone de su visión, tendría que estar dispuesto a enfrentarse a quienes sostenían que su énfasis en el idealismo era solo un lujo. ¿Podría resistir la presión de conformarse a un modelo que sacrificaba su autenticidad por la fama y el reconocimiento? En su mente, una realidad emergía. La lucha por mantenerse fiel a su visión inspiradora estaba íntimamente ligada a su búsqueda de reconocimiento personal dentro del sector. Se dio cuenta de que no solo estaba construyendo un puente, sino también una base sólida para su legado. Con su decisión más claro que nunca, Carlos se aventuró a preparar su próxima presentación. En una línea de tiempo que apenas comenzaba a formarse, un nuevo pensamiento explotó en su mente. ¿Y si se tratara no solo de diseñar un puente, sino de redefinir su carrera y su propósito en la vida misma? El horizonte se extendía ante él como una hoja en blanco, y Carlos estaba en la cúspide de transformarlo en algo que no solo desafiara la norma, sino que también reafirmara su esencia. Sentía la urgencia de actuar. La próxima reunión con los inversores se acercaba. ¿Estarían listos para el desafío que les propondría? ¿Podría unir la lógica empresarial con su creativa perspectiva y salir victorioso de esa encrucijada que definiría su futuro? La ansiedad lo envolvía, pero también una chispa de audacia. El momento de dar el siguiente paso estaba por llegar. El día de la presentación se adelantó a Carlos como un temible espectro. El olor del café recién hecho en la cocina de Blackstone le resultó casi agradable, aunque su estómago mantenía una sensación perpetua de caos. Con cada sorbo se aferraba al pequeño ritual que lo había llevado a reconocer su espacio en la sala de conferencias. Había rehecho sus notas un sinfín de veces, pero en el fondo sabía que no podía seguirse aferrando a hojas de papel. La fuerza de su voz debía ser su verdadero mensaje. Al llegar a la sala, su mirada se cruzó con varias caras, algunas familiares y otras nuevas. Se sentó en la mesa, observando cada expresión. Sin embargo, su foco se centró en un rostro en particular.
el del director de la empresa, quien siempre parecía mirar hacia el futuro, pero desde la retórica del escepticismo. Aquella mirada fría le provocó un escalofrío. Si quería cambiar el rumbo de la conversación, debía introducir su idea en el hígado de la organización. Carlos comenzó su intervención, y con cada palabra, la fluidez de su discurso comenzó a templar la ansiedad que antaño lo había paralizado. Reflejaba con claridad su enfoque innovador, pero sostenía el peso de ese momento con una responsabilidad personal que iba más allá de cifras y gráficos. Era aquí donde la batalla interna se tornaba palpable. Luchaba entre el deseo de ser un pionero y la necesidad de encajar en un sistema que a menudo parecía condenar la creatividad como una distracción. Los proyectos anteriores de Blackstone han demostrado que los límites están para ser desafiados, dijo, mirando directamente a su interlocutor más crítico. Al hacerlo, se sintió como un gladiador, dispuesto a enfrentar no solo las expectativas de su empresa, sino también la visión de su propia vida profesional. Las cifras que había analizado se transformaron en un sólido argumento. Tenía el respaldo técnico. Ahora necesitaba el apoyo emocional y racional. La atención en la sala fluctuó entre la curiosidad y la resistencia. Algunos de sus compañeros asentían en contemplación, otros arqueaban las cejas con disimulado escepticismo. Era evidente que seguía siendo un terreno minado. Con un gesto decidido, presentó su propuesta. Un diseño de puente que no solo serviría como listo para el tráfico, sino que promovería la integración social y la sostenibilidad. Invocó ejemplos de proyectos exitosos donde la creatividad coexistía con la rentabilidad, y cómo se habían superado espacios críticos que antes se consideraban infranqueables. Cada caso cimentó su argumentación, dando paso a un aire renovado de optimismo en la sala. Pero al final de la sesión, los comentarios de la dirección comenzaron a llover. Algunos eran respaldos incondicionales, otros críticas mordaces que cuestionaban la viabilidad del enfoque idealista en un mundo tan competitivo. En un instante, el escepticismo se tornó adversidad. La pregunta resonó: ¿podía realmente jugar la partida que él mismo había decidido? Se vio a sí mismo reflexionando. Tenía claro que su intención no era únicamente tener éxito dentro del esquema de Blackstone, sino hacer que su trabajo tuviera eco en aquellos que lo observaban desde fuera. Sin embargo, esa búsqueda lo colocaba en una línea delgada entre la audacia y la imprudencia. La lucha por presentar su visión idealista contra las expectativas pragmáticas no era solo profesional, era profundamente personal. Al cerrar su presentación, se sintió más ligero de lo que había estado esa mañana, aunque los destellos de incertidumbre seguían acechando. Lo que había propuesto era una redefinición no solo de un diseño, sino de su propia trayectoria. Sin embargo, la tensión en el aire era palpable, y a medida que la discusión se tornaba cada vez más intensa, Carlos sintió que la decisión escapaba de sus manos. Estaba claro que había llegado el momento de enfrentar el reto que marcaría un cambio decisivo en su carrera. Con los ojos de sus colegas fijos en él, se dio cuenta de que el último hilo de su destino estaba tejiendo un camino que necesitaba explorar a fondo. La batalla entre el idealismo y el pragmatismo esperaba por una resolución. Mientras las discusiones continuaban, Carlos sintió una súbita revelación. Quizás el desafío no solo consistía en hacerles ver su visión, sino en enfrentarse a sus propios miedos públicos y privados. ¿Tendría la valentía de mantenerse firme en sus convicciones? Su legado empezaba a convertirse en una cuestión de vida o muerte profesional, y el momento crucial estaba a punto de estallar. La campana del tiempo seguía sonando, y la siguiente etapa de su viaje parecía más clara, aunque peligrosa. La verdadera batalla por su futuro se estaba librando ahora mismo, y la única pregunta era, ¿estaba listo para afrontarlo? La sala de conferencias seguía resonando con el eco de los comentarios contrarios y las preguntas incisivas que se lanzaban desde varias direcciones. Carlos, aún con su mente agitada, empezó a visualizar su recorrido en Blackstone de una manera nueva.
Ya no se trataba de impresionar a sus superiores, sino de transformarse en el arquitecto de su propio destino. Sabía que el camino hacia adelante estaba colmado de riesgos, pero eso no lo detendría. La voz del director resonaba en sus oídos. Es fácil proponer ideas románticas, Carlos, pero esto es una empresa. Necesitamos resultados concretos. Esa afirmación lo hizo reflexionar. ¿Cómo podría convertir su visión en algo tangible que la dirección no pudiera ignorar? La pasión que sentía por su propuesta anteponía una pregunta aún más fundamental. ¿Realmente creía en ella, más allá del deseo de ser escuchado? Tomó un respiro hondo, sintiendo el aire llenarlo de determinación. Decidió que no iba a rendirse tan fácilmente. Había aprendido que el verdadero liderazgo no se trataba solo de convencer a los demás, sino de construir puentes sólidos sobre la confianza y la autenticidad. La idea de desarrollar un modelo que equilibrara la innovación con la viabilidad se estaba fraguando en su mente. Un nuevo enfoque comenzó a germinar. No se bastaba con presentar su propuesta, necesitaba prepararse para una respuesta más desafiante. A la mañana siguiente se despertó antes del amanecer, el sonido del teléfono interrumpiendo la quietud del hogar. Era un compañero de trabajo que le había mostrado una vez un modelo de argumentos estructurados. La chispa de la creatividad prendió en su mente. Si quería que su idea tuviese poder, debía respaldarla con datos irrefutables, creando un balance entre idealismo y realismo. Días después, mientras recopilaba estadísticas y ejemplos de éxito en otros sectores, Carlos se dio cuenta de que estaba desarrollando una tenacidad que no sabía que poseía. Trabajó exhaustivamente, no solo en los números, sino también en las historias detrás de aquellos proyectos extuplas. Cada historia era una lección en sí misma, la importancia de la empatía, el entendimiento y la adaptabilidad. Anotó cada descubrimiento, cada referencia que le daba apoyo a su propuesta. Con el tiempo, se convirtió en un maestro de su propia narrativa. Aprendió que el poder de sus palabras residía no solo en su presentación, sino en cómo podía transformar las experiencias vividas por otros en su propia justificación. Se armó con un arsenal de evidencia que solidificaba su fundamento. Cómo una estructura de puente podía simbolizar mucho más que un mero paso físico. Así, en la suite donde se celebraban las reuniones, preparó una segunda presentación. Cuando llegó el día, su corazón latía con fuerza. Enfrentó al director y a los demás miembros del equipo, sintiendo que había cambiado. Ya no era solo el joven idealista en busca de aprobación, ahora era un profesional decidido que podía defender su visión con una mezcla de razón y emoción. En su mente, lo más importante era transmitir cómo su idea no solo beneficiaría a Blackstone, sino que podría convertirse en una insignia del compromiso hacia un futuro más sostenible. Pero cuando terminó su exposición y esperó los comentarios, la presión se multiplicó. El silencio en la sala le parecía abrumador. Una vez más, sus dudas comenzaron a resurgir. ¿Sería suficiente? Finalmente, uno de sus críticos más acérrimos levantó la mano. ¿Y si fracasamos, Carlos? Estamos hablando de una inversión de millones. La frase se convirtió en un golpe directo que atravesó la confianza que había edificado. Miró alrededor de la mesa, buscando respuestas no solo en sus rostros, sino en su interior. Sabía que era totalmente válida la preocupación, pero había algo dentro de él que se negaba a claudicar. Mientras profundizaba en su respuesta, recordó las noches largas preparando su idea, la pasión detrás de cada propuesta. La posición que había tomado ya no era solo suya, era un símbolo de quién quería ser. Se sentía como un guerrero. Fracasar es un riesgo que todos estamos dispuestos a asumir, contestó sin titubear. Pero lo que está en discusión aquí no es solo un puente. Estamos construyendo un futuro que nuestros hijos puedan apreciar. ¿Acaso eso no merece el intento más grande de nuestra parte? La tensión en la sala creció, pero su voz, repleta de convicción, había puesto de vuelta el balón en la cancha. Había entrado en la arena más firme y decidido que antes. Carlos sintió que la cadena que había estado llevándose en el interior se liberaba.
Ahora todo dependía de su valentía. A medida que la conversación se tornaba más intensa, cada día se sentía más cercano a una decisión definitiva. La clave para su futuro podía estar más allá de los resultados inmediatos, se trataba de dejar un legado. Y mientras esa idea florecía, una nueva pregunta le asaltó. ¿Realmente estaba listo para enfrentar las consecuencias de ser un verdadero innovador? Justo entonces, la reunión fue interrumpida por un asistente que traía un mensaje urgente. Las puertas del destino se estaban abriendo, y tras ellas podía haber más que una simple presentación. Era el principio de un capítulo inesperado. Los ecos de la reunión aún resonaban en la mente de Carlos cuando el asistente se acercó con una carpeta en la mano. «Te buscan en la oficina del director», dijo con una mezcla de urgencia y sorpresa. Carlos sintió un escalofrío recorrer su espalda. Esa era la invitación que había estado esperando. Pero las luces del camino hacia su futuro comenzaban a parpadear en su mente, como si un inesperado capítulo estuviera a punto de desplegarse. El pasillo que lo llevó a la oficina era un laberinto de pensamientos en conflicto. El desafío lanzado por su crítico lo había empujado aún más allá de sus límites. La incertidumbre lo envolvía, pero también le ardía una llama interna que lo impulsaba. Todo está en juego, reflexionó, sintiendo cómo su pecho se llenaba de determinación. Al cruzar la puerta, se encontró con el director sentado tras su escritorio. Un par de miembros del consejo a su lado, observándolo con miradas escrutadoras. «Carlos, hemos querido hablar contigo», comenzó el director, mientras su rostro mostraba una seriedad que podía desquiciar a cualquiera. «Hemos estado revisando tus propuestas. Hay algo aquí que no podemos simplemente ignorar». Carlos apretó los labios, tratando de descifrar si el camino que estaba tomando sería el correcto. Sus dedos tamborileaban sobre la mesa, una forma de desacelerar el caos interno. «Gracias por considerar mi idea», respondió, su voz resonando con un timbre que había trabajado arduamente en perfeccionar. «Lo que dijiste en la reunión anterior resonó bien entre varios miembros. Hay un sentimiento colectivo de que este proyecto podría representar una firmeza de Blackstone hacia el futuro». Sin embargo, el director hizo una pausa, lo que provocó que el pulso de Carlos se acelerara. No obstante, algunos todavía tienen dudas, la inversión es monumental, y hay riesgo. El aire se volvía denso con cada palabra. Carlos sabía que sus habilidades de persuasión necesitaban mantenerse a la altura de la sinceridad que había cultivado. En lugar de desmoronarse, sintió una oleada de creatividad emergiendo dentro de él. «Si me permiten, creo que podemos ajustar la propuesta inicial», sugirió, buscando conectar puntos que antes se habían fragmentado. «Podemos desarrollar un plan de contingencia claro que demuestre no solo la viabilidad de este proyecto, sino su potencial para generar retorno en múltiples niveles. Los beneficios no solo se verán en términos financieros, sino en la responsabilidad social que Blackstone puede asumir». Mientras elaboraba su nueva perspectiva, se dio cuenta de que estaba hablando no solo por su proyecto, sino por su visión de lo que significaba ser parte de ese negocio. Esa defensa no era meramente sobre cifras, era un intento de crear un legado, una conexión emocional en un entorno donde el número solía dominar el diálogo. «Eres un buen vendedor, Carlos», interrumpió uno de los miembros del consejo que lo escuchaba con atención. «Pero ser un buen vendedor no garantiza el éxito». «Debes ofrecer claridad», dijo, arrojando el guante. Esa última acotación provocó que un torrente de frustración y desafío brotara dentro de Carlos. ¿No es eso exactamente lo que necesitamos? ¿Claridad y propósito en un mundo saturado de decisiones ambiguas? «Este proyecto puede ser el símbolo de lo que Blackstone representa», gritó casi sin pensarlo, sintiendo cómo cada palabra caía como un ladrillo en la construcción de su defensa. Un silencio tenso llenó la habitación, mientras cada mirada se posaba en su rostro. Aquel instante de vulnerabilidad reveló una fortaleza que guardaba, una profundidad que podía hacer temblar los cimientos de su entorno. Finalmente, el director se inclinó hacia adelante.
Carlos, si puedes presentar un plan de contingencia claro, delineando cada aspecto de los riesgos y su gestión, quizá podamos avanzar con esto. Tienes una semana. El tiempo se detuvo. Una semana. Desde lo más profundo de su ser, Carlos sintió una mezcla de miedo y emoción. Entendido, respondió, y sabía que estaba a punto de entrar en un terreno que pondría a prueba cada fragmento de su determinación. Al salir de la oficina, la sensación de presión se transformó en motivación. Era el momento de hacer todo lo que había aprendido, de convertir la adversidad en impulso. Pero a medida que caminaba hacia su escritorio, una pregunta le acechaba. ¿Tendría la capacidad de transformar una mera idea en un proyecto robusto, capaz de enfrentar los más acérrimos desafíos de la dirección? Cuando se sentó frente a su computador, comenzó a teclear, con cada palabra reflejando no solo su ferviente deseo por triunfar, sino una revelación profunda. Había desatado el verdadero arquitecto que había estado dentro de él. Y mientras la oscuridad de la incertidumbre se cernía sobre los días por venir, se preguntaba si realmente estaba preparado para el sacrificio que implicaba forjar su futuro. Sin embargo, una última idea cruzó su mente como un rayo. ¿Habría un límite a su ambición? La semana prometía profundos descubrimientos, no solo profesionales, sino también personales. El verdadero viaje apenas comenzaba. La semana transcurrió como un torrente de esfuerzo y aprendizaje para Carlos. Desde la mañana hasta la noche, su mente se sumergió en una vorágine de ideas, cálculos y reflexiones sobre su propuesta. Había comprendido que no se trataba solo de redactar un plan, era la representación de su esencia, de su lucha y de su inquebrantable deseo de conectar dos mundos a través de su puente. El primer día revisó cada parámetro del proyecto inicial, explorando modelos de éxito y fracasos anteriores en diseños similares. Hizo una lista de riesgos potenciales y comenzó a delinear cómo podría mitigar cada uno. Ese ejercicio de introspección le permitió identificar no solo debilidades en su plan, sino también fortalezas que podía resaltar. Con cada paso, la visión de su puente se hacía más nítida, convirtiéndose en un símbolo de unión, resiliencia y, sobre todo, esperanza. Durante esa misma semana, lo que inicialmente era un desafío, se transformó en una oportunidad inesperada de autoevaluación. A medida que su propuesta cobraba forma, Carlos no solo se enfocó en los números, sino que también buscó la manera de tocar las fibras emocionales de quienes lo escucharían. Así, se dedicó a recopilar testimonios de la comunidad que se beneficiaría de su proyecto. Lograr que las voces de aquellos que nunca habían sido escuchados se integraran en su plan lo motivó enormemente. Su madre se convirtió en una constante en su mente. Ella había sido su mayor defensora y también su honesta crítica. Día tras día, cada sesión de trabajo incluía un componente emocional, además de los aspectos técnicos. Carlos sentía que su corazón latía más fuerte cada vez que pensaba en cómo el puente podría cambiar vidas. Las historias que logró reunir llenaron su presentación de sustancia genuina. Al final de la semana, no solo se sentía preparado, se sentía invencible. Finalmente, el día de la gran presentación llegó. Cuando se acercó a la sala de conferencias, pudo notar el aire cargado de tensión. La presencia de Blackstone y los miembros del consejo era intimidante, pero la seguridad que había cultivado en los días previos lo empoderó. Sabía que iba más allá de demostrar su capacidad técnica. Estaba allí para hacer un llamado resonante a un cambio real. El auditorio se llenó de rostros que mostraban expectativa. Carlos se posicionó frente a ellos, firme como el puente que había diseñado. Comenzó a exponer su argumento, y en cada palabra sentía que el eco de su propia voz resonaba con la determinación de miles de personas. Las estadísticas y los gráficos fueron surgiendo en proyecciones claras, pero lo que realmente cautivó la atención fue su narrativa emocional. Cómo ese puente significaría una nueva vida para aquellos que se habían sentido invisibles. Cada slide era una reafirmación de su sueño, un quiebre en la percepción de quienes lo rodeaban. Blackstone escuchaba con atención, su mirada imperturbable,
pero Carlos estaba decidido a no desvanecer la luz que había despertado en su interior. Expuso cada posible obstáculo de la forma más honesta posible y lo que había desarrollado como plan de contingencia, intervenciones que irían de ahorro de costos a aceptabilidad social, asegurando que el puente no fuera solo una obra de ingeniería, sino un verdadero legado. Las preguntas comenzaron a fluir al finalizar su intervención. En cada respuesta, Carlos sintió la libertad de ser completado. La certeza de que, pase lo que pase, había puesto su corazón en ese proyecto. Si bien había una resistencia natural al cambio en algunos de los miembros del consejo, otros comenzaron a mostrar señales de interés genuino. Las grietas del cínico escepticismo empezaron a cerrarse a medida que fue presentando su enfoque. Cuando Blackstone finalmente habló, encontró en sus palabras una mezcla de desafío y reconocimiento. Carlos, han habido muchos proyectos similares, pero lo que has presentado hoy es único. Has logrado conectar la técnica con la humanidad. El efecto de esas palabras le recorrió la piel como un aluvión de energía. Sin embargo, la respuesta de Blackstone que siguió dejó en el aire una expectativa. Sin embargo, la inversión es considerable. Necesitarás aliados fuertes para que esto se materialice. Las palabras resonaron en su cabeza. Era un reconocimiento, pero también un desafío. Así que, con la confianza en su voz, Carlos respondió: «Estoy dispuesto a buscar esos aliados, y estoy seguro de que puedo establecer conexiones con quienes compartan esta visión. Lo que hemos desarrollado no es solo plan, es una promesa». El diálogo continuó, transcurriendo por los senderos de una negociación colectiva y enriquecedora. La semana culminó en el reconocimiento de su audaz esfuerzo, planteando la realidad de que había conquistado no solo un espacio en el Consejo, sino también una conexión con las personas que realmente importaban. La fecha final del lanzamiento del proyecto no se definió, sino que se transformó en un compromiso abierto hacia un futuro compartido. Al salir de la sala, la sensación de logro llenaba su pecho. Carlos había derrotado las voces de duda que una vez le dijeron que no podía. Había desafiado sus propias limitaciones, arriesgado mantenerse fiel a sí mismo, y sobre todo, había aprendido que el verdadero líder es el que conecta y potencia a otros. Al regresar a su despacho, recordó el propósito por el que había comenzado esta travesía: construir un puente que uniera a las personas. En ese momento, Carlos no solo estaba construyendo un proyecto, estaba cimentando la base de su vida profesional y personal. Elevando la mirada al paisaje de la ciudad desde su ventana, sonrió, consciente de que había recorrido un camino de transformación que nunca podría haberse imaginado. Había llegado a él con una idea, y ahora salía armado de convicción, preparado para enfrentar cualquier desafío que la vida profesional le presentara. No era solo un puente el que había diseñado, era la creación de un legado, una historia de superación personal que se entrelazaba con los matices del mundo que lo rodeaba. Y mientras la niebla del futuro se disipaba, Carlos sintió que estaba listo para cualquier reto que viniera, pues su historia acababa de comenzar. Ahora te invito a que se unan. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse los próximos relatos que tocan el corazón y transforman vidas. Dejen un me gusta ahora y ayuden a que esta comunidad siga creciendo. Comenten sus pensamientos y teorías sobre el final. Y si conocen a personas que necesitan ver esta conmovedora conclusión, no esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos. Este es el momento de demostrar su apoyo a las historias de superación personal.